violencia a una persona, ya sea física, psicológica o sexualmente, es causarle un daño a una persona. Ese es el fin, causarle un daño intencional a una persona. ¿Y qué es la familia? La familia, bueno, es nuestro primer grupo social que nosotros conocemos. O sea, desde que nacemos, ese es nuestro primer grupo que conocemos en la sociedad. Se van desarrollando miles de grupos, tanto en el trabajo, en los amigos, como es en la escuela. Pero la familia es el primero que conocemos. Entonces, violencia intrafamiliar es generarle un daño físico, psicológico, sexual, intencional a algún miembro de la familia, ya sea a la pareja, ya sea al hijo, y en este caso, como abarca la familia, no es solo violencia en pareja, sino abarca a todos los integrantes de la familia. Si viven con las personas, viven los abuelitos, viven los primos, viven los tíos, es ejercerle algún tipo de violencia a cualquier miembro de la familia que lo conforme. Esa definición es la acción o omisión que el integrante del grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico, sexual o psicológico. Sí. Muy bien, empecemos con violencia física. ¿Tiene que ser voluntario forzosamente, perdón? Sí, tiene que ser voluntario, si no, no sería, si es involuntario, la persona no estaría consciente de lo que hace, pero en este caso de violencia, sí está consciente en todos los aspectos. ¿Aunque no lo acepte? Aunque no lo acepte, es consciente. Ah, o sea, por decir, es que lo que yo hago no es violencia, es por su bien. No, Es una respuesta común, ¿no? Sí, es una respuesta muy común y es una respuesta realmente irracional, ¿no? Sí es como decir, es que él no sabe lo que hizo, por eso no lo vamos a culpar. O sea, que la dejó ahí casi sin un brazo o algo, pero no, sí. En el caso de un delito, si se llega a ver una denuncia, sí. Ok, la violencia física es toda aquella violencia que se le puede ejercer a una persona que se puede ver, como son moretones, cortadas, por ejemplo aquí, jalones de pelo, bofetadas, uso de arma blanca, incluso hasta la muerte. Todo eso que nosotros podemos percibir, que podemos ver que sí se llevó a cabo lo que es la violencia. La violencia psicológica. Este tipo de violencia es un poquito más difícil de detectar, dado que no se puede ver. No podemos detectarlo tan fácil porque es algo que la persona lleva interno. Y lo que tiene mucho que ver esto es que en un tipo de violencia, cuando están en una familia, en una pareja, se ejerce violencia psicológica, es muy difícil que la persona se le detecte porque lo que viene ahí es la manipulación. Entonces la persona siempre va a decir, es que yo me lo busqué, en la mayoría de los casos, es que yo lo provoqué. Entonces eso entra mucho en el papel del agresor en la manipulación. Son actos que conducen a la desvalorización o el sufrimiento del afectado. Se manifiesta la exigencia de la obediencia, tratando de convencer a la víctima de que es culpable de cualquier problema. Asimismo, incluye agresiones verbales como insultos, gritos, ridiculizaciones, amenazas, control de salidas, intimidad, etc. Son todo ese tipo de agresiones que se pueden dar verbal, como decir, no, es que tú eres una tonta, es que tú eres eso, todas esas cosas ofensivas que a la persona le van creando un daño internamente. Eso es lo que es la violencia psicológica, todo aquello que se va acumulando. Hay límite entre reprender y pasar a violencia, o sea, ¿cuándo se brinca? O sea, normalmente yo soy padre y abuelo, entonces puedo decir que a mis hijas sí les di nalgadas, les grité varias veces y les sigo gritando a mi nieto, pero cuando ya se pasa ese límite de lo que es violencia y de lo que es... Es que existe un ciclo, entonces se va dando paso por paso. Hay que ver, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, o no sé cómo diría la mayoría, de que a veces es necesario una llamada de atención, un regaño, una nalgada, si se excede cuando ya le causas un daño mayor a la persona. En físico, por ejemplo, ya las marcas de los moretones, algo intencional que tú realmente querías decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, que sea mi hijo y que yo le diga, a ver, una palmadita, compórtate o tranquilízate, a que yo de verdad quiera dejarle una marca ahí. Eso ya es algo intencional. Hasta no esté contento, hasta que no quede sangre, ¿no? Hasta que no vea que, es que eso quería, ¿no? O, por ejemplo, en el psicológico decir, porque muchas veces se confunde con decir, pero es que en las familias siempre hay discusiones, siempre se va a gritos y eso. No hay que confundir la violencia intrafamiliar con la discusión familiar, que eso es diferente. Una discusión siempre va a haber, porque no siempre van a estar de acuerdo todas las partes. Pero ya querer causar un daño, por ejemplo, las palabras ya más fuertes, los insultos repetitivos y consecutivos, es ahí cuando ya es un problema. ¿Y puedes demandar por violencia psicológica? O
sea, o cómo Puedes te das demandar en cuenta el sentido de que, por ejemplo, si tú sientes que esta persona, por ejemplo, el de psicológico es más difícil en sí todas, porque la persona no va a ir a demandar tan fácilmente, no va a ir a decir, ¿sabes qué? Para empezar, si es tan difícil aceptar que alguien, por ejemplo, decir, me está lastimando, ir a poner la cara, cuando es un integrante de la familia es muchísimo más difícil, porque es alguien de tu familia. Entonces, eso se necesita hacer, mayormente es detectar a las personas que tienen este tipo de problemas, te das cuenta en el comportamiento. Por ejemplo, cuando hice el servicio social, yo estaba en el centro de salud, entonces estaba en el área del módulo de violencia. Ahí, ¿qué hacíamos? Automáticamente, cuando llegaba una persona a una consulta, ya sea una consulta general o algún problema que tenga, se le detectaba, por ejemplo, si tenía algún moretón o algo, se le pasaba automáticamente al área de violencia, independientemente que se haya caído. Entonces ahí tú lo vas a detectar, vas a descartar si es una violencia familiar, si realmente está la persona teniendo algún tipo de violencia por parte de otra persona o solamente fue algún accidente que le pasó. Entonces ahí se descarta todo. Si tú ves a la persona, normalmente este tipo de personas tienden a ser muy calladas, muy reprimidas, a tratar de no hablar y casi no van solas. Cuando es un problema familiar casi no van solas, siempre van acompañados del familiar, del esposo o de alguien. Entonces siempre se tiene que canalizar y tú descartar. Se le aplicábamos una herramienta para ver si tenía algún problema psicológico, algún problema sexual o algún problema físico, pero mayormente no hay mucha demanda de esto. De hecho, la herramienta que nosotros le aplicábamos, si la persona salía positiva, nosotros teníamos que hablar con la persona, asesorarla de que fuera, más no obligar a que vaya. Lo que sí teníamos que hacer es que si nuestra herramienta salía positiva, lo mandábamos inmediatamente al Ministerio Público, por cualquier cosa que pudiera suceder, por si el día de mañana esta persona, Dios no lo quiera, termina muerta, entonces tiene un antecedente de que, ok, pasó a terapia, tuvo una sesión y lo detectaron ahí, ¿por qué no informaron? Pero ahí yo podría ir de que, ay, mi vecino, ¿no? Voy y demando, pero si la persona se niega a declarar o algo, no se puede hacer nada. Entonces, mayormente cuando se trata de violencia, es concientizar a la gente, informarlo para que ellos mismos acuden. Porque en sí no hay mucho que tú puedas hacer cuando una persona está sufriendo algún tipo de violencia. La violencia sexual. Esta es la exigencia de mantener relaciones sexuales por medio de amenazas o a la fuerza. Es la imposición para realizar el acto sexual, ya sea tocamiento, caricias, penetración oral, vaginal o anal, en contra de la voluntad de otro. En esto también entra, aquí dice que es generalmente a la mujer, pero también al hombre. O sea, si hay una pareja que sean homosexuales, si tú fuerzas al hombre a tener relaciones sexuales, así también entra como violencia sexual. Este tipo de violencia intrafamiliar no solo es mujer-hombre, hijos, es todo tipo de familia, ya sea de homosexuales, lésbicos, solamente la mamá contra el hijo, el papá contra el hijo, o sea, todo lo que genera. Y en este también entra, por ejemplo, obligar a la persona a hacer cosas totalmente que no quieran, ya sea tener relaciones con objetos, obligarlo a ver pornografía, porque muchas veces dicen, es que yo no la toqué, o yo no tuve el acto, por ejemplo, relaciones sexuales. Pero si tú obligas a la persona a hacer algo que no quiera, por ejemplo, ver pornografía, también entra como violencia sexual. Y más entra también con eso, es que es mi esposa. Tiene que estar conmigo en este momento. Ajá, tiene que estar conmigo, soy su esposo y es obligación, no es obligación. Aún así sea tu esposa, no puedes obligarla a tener relaciones sexuales. Pero eso entra mucho en lo que es el machismo. De ahí se va generando todo eso. Y la violencia económica. Este tipo de violencia también entra en lo que es la violencia intrafamiliar. En la violencia de pareja o violencia de noviazgo, tanto no, porque todavía las partes no son como un conjunto, cuando ya viven juntas, cuando ya dependen económicamente y todos los otros factores que se tienen ven como pareja, como un matrimonio. En lo que es violencia intrafamiliar, sí, este consiste en controlar abusivamente de finanzas, imponer castigos monetarios, impedirles trabajar o negarles el sustento. Es control de los gastos económicos familiares. No permite tomar parte en la decisión de cómo o en qué emplear el dinero. No facilitar el dinero suficiente para los gastos en la familia o personales. O utilizar el dinero ajeno de beneficio propio. Esto se da comúnmente en las parejas donde la mujer no trabaja, solo el hombre. Entonces, el negar, decir, bueno, estoy molesto contigo,
pues solo no te doy dinero para la comida. O yo como en mi trabajo, yo como otra parte y tú no. Ese es igual un tipo de violencia económica, porque si la persona obliga a no querer que su esposa trabaje, él estaría obligado a tener que sustentar esa parte. También entra, por ejemplo, la violencia dice es toda acción, pero también entra la omisión. Si yo como persona tengo un hijo o tengo una pareja y no le doy, no le doy ese servicio, no le doy ¿cómo se llama? Esa parte económica que necesita para poder vivir, también entra como violencia. Y también puede ser acusado de violencia. Y estas dos también son, casi no se escuchan, pero también son muy importantes y también existe, que es el adulto mayor. Por ejemplo, si tenemos a una persona, a un abuelito viviendo con nosotros, y lo que más se da en el adulto mayor es la violencia psicológica que le ejercemos. Por ejemplo, no prestarle atención, tener a la persona ahí y olvidarnos completamente, no darle, si ya tenemos a nuestro cuidado a una persona que depende con nosotros y supongamos que es enfermo, no darle sus medicamentos a la hora, no darle su comida, no atenderlo, también entra como violencia. Dejarlo solo. Le creamos toda esa violencia psicológica que puede llegar a depresión. Y la violencia contra el hombre, en él se ejerce más lo que es la violencia psicológica. En el hombre. La violencia física existe, pero casi no se da en el hombre, al menos que la persona esté descuidada. Por ejemplo, si yo vengo con una madera o un sartén o algo y yo lo golpeo descuidado, ahí sí es violencia. Pero en una discusión es muy difícil que yo estoy discutiendo por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Y yo quiera golpearlo, él tiene más fuerza, podría parar y todo eso es lo que normalmente pasa. Por eso la física sí se da, pero casi no es muy común. Más la violencia psicológica. Esas mujeres que tienden a insultar, a hacer, chantajear, manipular, porque también se les dan a las mujeres, no solo a los hombres. Entonces también existe la violencia contra el hombre, que no se escuche tanto porque los hombres no se quejan. No se quejan y la única razón es por vergüenza o por la sociedad que dice, ¿cómo es posible si tú eres hombre? Así como le dicen a las mujeres, ¿cómo es posible? Si tú, es tu marido, tienes que estar ahí. Entonces, todos estos factores son los que influyen. Entonces, la violencia contra el hombre casi no va a ser denunciada. Si la de la mujer es un poco difícil, el del hombre es aún más. Y este es el esquema de la violencia familiar. Son las causas, los factores familiares, los problemas, los factores sociales, lo que nos dice la sociedad, y factor cultural, de yo soy hombre, yo soy todo lo que es el machismo. Ahí viene la violencia intrafamiliar y los tipos y las formas. Cortadas, golpes, fracturas, quemadas, muerte, agresiones verbales, ofensas, intimidación, amenazas, privación de afecto también, no demostrar cariño, no demostrar importancia. Eso viene mayormente en lo que es la violencia contra el niño, ya que para un niño es muy importante en los primeros 5 años de vida sentir esa protección. Si para ellos, las personas que son sus papás, son su mayor protección, no sienten esa parte, entonces es donde se empieza a crear todo esto. Normalmente la persona agresiva no quiere decir que sea algo 100% así, pero la mayoría de los casos un agresor tiende a venir de familias donde tuvo carencia de afecto o tuvo mucha violencia. No en todos de los casos, no puedo decir, hay personas que tuvieron violencia en la casa, no quiere decir que cuando crezcan van a ser personas golpeadoras. Perdón. Y este es el ciclo de la violencia, que es la acumulación de tensión, episodio agudo de la violencia y lo que se llama luna de miel. ¿Qué quiere decir con esto? En la acumulación de tensión es donde se empieza a dar toda esa, como su nombre lo dice, acumular todo eso que la persona tiene adentro, como son las tensiones, empieza a romper cosas, a arrojar cosas, empieza a centrar su descarga de violencia contra lo que está alrededor, no con la persona. Por ejemplo, tengo aquí a la persona que me está causando mucho estrés al cual yo quiero hacerle daño y yo empiezo a distribuirlo con todas las cosas alrededor. Empiezo a tirar cosas, empiezo a romper cosas, empiezo a golpear la pared. Y es donde la mujer empieza a sentirse responsable por el abuso. En el episodio agudo de la violencia es la descarga, es donde viene la acción. Ahora sí, ya viene el golpe, viene de cualquier tipo, se ejerce la violencia de cualquier tipo, que es el episodio agudo de la violencia. Y luego sigue la etapa de calma, arrepentimiento, luna de miel, que es cuando viene perdón, no lo vuelvo a hacer,
las cosas se empiezan a calmar, se caracteriza por un periodo de calma no violento y muestras de amor y cariño. En esta fase puede suceder que el golpeador tome a cargo una parte de la responsabilidad, es como decir, ¿sabes qué? Sí, lo siento. Y es donde empieza todo ese juego psicológico de, ¿sabes qué? Lo siento mucho, yo también tuve culpa, perdóname por alterarme, o sea, toda esa parte donde empiezas a distribuir culpas. O sea, yo tuve culpa, ¿por qué? Porque yo me alteré, pero tú me provocaste. Entonces empieza todo eso, ser cariñoso. Puede pasar, esto puede durar tal vez años, no hay un tiempo específico de cada periodo, de cada etapa no hay un tiempo específico, puede durar años cada etapa, pero luego se vuelve a repetir si no se busca ayuda. Desde la primera vez que pasa es el momento de buscar ayuda. Si no, esto va a seguir y va a seguir. ¿Por qué? Porque se va a calmar, luego va a empezar otra vez la acumulación, luego va a venir la violencia y luego va a venir otra vez la calma. Sí, todo esto es un ciclo. Y aquí está. Puede empezar con burlas sobre lo que hablas, lo que haces, hay gritos, amenazas bajo la excusa de que haces las cosas mal. Y aquí entra todo lo que es la parte de que querer dominar todo lo que tiene la persona. Por ejemplo, no me gusta cómo te vistes, no me gusta con quién hablas, dame tus contraseñas, necesito saber lo que haces, necesitas avisarme. En esto se viene dando todo. ¿Quieres revisar tus mensajes? Sí, absolutamente todo. Quieres controlar, quieres tener parte de lo que tiene esa persona. O sea, todo lo que es la persona. Y lo que pasa con esto es que la parte de los agresores es que no soportan esa parte de la independencia. Nunca van a poder estar con una persona que es independiente. Nunca. Necesitan esa parte de control. ¿Por qué? Porque si llegamos, y nunca van a poder estar a la par. Nunca. Siempre van a tener que estar aquí, pero jamás aquí. Siempre ni en medio. Arriba de la persona cuando es cuestiones de violencia, lo que es el agresor. Y cuando es la explosión de la violencia, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. En esta parte de luna de miel, la persona que es agredida normalmente siempre se siente confundida. ¿Por qué? Porque en esta parte de la atención es lo que no logran entender. No está en ti. Si yo soy una persona que soy víctima de violencia, no está en mí. No está en mí, ¿por qué? Porque en la primera etapa, ¿qué hace? Se empieza a acumular la tensión. La persona lo que va a hacer normalmente... Pero no tú la provocas. Exacto, es evitar. Lo que la persona víctima empieza a hacer es evitar. Ok, esto te enoja, trato de no hacerlo. Va a llegar un punto que tal vez no va, o sea, no tal vez, no va a ser tu culpa, un punto en el que esta persona explote y va a sacar todo lo que tiene. Entonces, la persona en la etapa 3 está confundida de decir, ¿qué hice? ¿Qué hice para que esto pasara? No lo entiende, está como que confundida la primera vez que pasa. Y así, cuando el ciclo se va dando varias veces, la persona empieza a tener un poco de conciencia. La primera vez que pasa siempre va a haber confusión. Y las otras veces que pasan siempre va a ser de, ok, ya sé qué va a pasar, y hasta que se va dando cuenta, pero aún así es difícil dejar a su pareja. ¿Por qué es difícil? Es difícil, muchas personas, he escuchado muchísimos comentarios, y de hecho eso está así como que entre, a ver cuál es la correcta, ¿no? Muchos dicen que, ok, si la persona sufre violencia, ¿por qué no lo deja? Es muy fácil dejar a la persona. ¿Creen realmente que sea muy fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas dependencias emocionales, a veces económicas, físicas, O por los sociales, Por los hijos. presiones. Es muy difícil salir de un ciclo de violencia. Sí, es muy difícil. Lo primero que dijiste es eso. La persona agresiva siempre va a tener baja autoestima, por lo tanto esto le va a causar frustración y lo va a tener que sacar. Es el coraje, es toda esa acumulación. Y la persona víctima siempre, en la mayoría de los casos, va a ser una persona dependiente. Siempre va a ser una persona dependiente. Entonces realmente no es fácil. Hay muchísimos factores. Si la persona, por ejemplo la víctima, viene de una familia que es religiosa, ¿qué te dice la religión? ¿Te casas? ¿Es para toda la vida? O sea, eso, o cómo es posible que lo vayas a dejar, es tu esposo, los problemas se arreglan, y así, exacto, es pecado. Y pasa algo curioso, yo trabajé en un centro de atención a la mujer sujeta de violencia en Mérida, bueno, era como voluntaria. La persona violentada tiene una transformación en su carácter que es difícil convivir con ellos, muy difícil, porque toda esa violencia que recibe, luego lo saca con los demás. Sí. De hecho, hay muchos tipos, por ejemplo, del agresor. Hay dos tipos. Hay personas que son agresivas con todo el mundo, así como soy con mi esposa. Tú los puedes detectar fácilmente, cómo son agresivos con todos. Con todos. Sí, con todos. Y hay personas que solo es con las personas de afecto, con su familia.
Los puedes ver afuera y decir, esta persona, o sea, si tú escuchas, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de que la persona, por ejemplo, sufría violencia y tú lo ves a él y dices, No puedo creer que no puedo creer, fulanito sea ajá, así. es amigable con todos, o sea, menos con las personas a las que le ejerce, Eres mi jugadora. a las que le ejerce violencia. Perdón. Y como las personas que son dependientes son las que son más propensas a ser víctimas de violencia, cuando existe hijos es aún peor. Es el mayor caso. En el tiempo que estuvimos en el centro de salud pudimos hacer un estudio de caso, pequeño, ¿no? La mayoría de las personas eran por los hijos. Y la mayoría de las personas son personas que no tienen estudio, de las mujeres, ¿no? Son personas que no tienen estudio y que toda su vida han dependido de que se casaron y él depende económicamente. Entonces, si lo dejo, si yo no tengo para trabajar, lo que decían las personas es que no me importa que no yo, pero mis hijos. O cómo van a crecer lejos de su papá. Pero ese es un gran problema porque realmente les genera un daño peor. ¿Ok? Se separan muchos. O como ocurre fácil, tal vez no haya violencia. Las personas que se divorcian, a veces les cuesta, ¿por qué? Por los hijos. Tal vez no haya violencia, pero por los hijos. Pero crean ese ambiente de tensión que los padres ya no tienen. Entonces es muchísimo mejor y la mejor solución es separarse. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar afecto por una parte y de otra persona por otra parte. Si no, él va a crecer creyendo. Y es increíble. Exacto. Porque los hijos generalmente, o sea, los niños generalmente como que por mecanismo de supervivencia se alían con el agresor. Exacto. De verdad, veías mujeres que su marido les pegaba esto y lo otro, y los hijos le gritaban, le decían, es que eres una pendeja, es que, o sea, perdón la expresión, pero en vez de que entendieran a su madre, la apoyaran, no se alían con el agredido, sino con el agresor. Y resulta que después de ser agredida por el esposo, era agredida por los hijos, por las nueras, por los nietos, o sea. Sí, y es lo que tú dices, son niños que crecen así. ¿Por qué? Por supervivencia, por decir, si no estoy con él, me va a dar lo mismo. Yo voy a recibir lo mismo. Desde ahí ya tienen un problema psicológico. Sí, está muy terrible. Personalidad del maltratador. Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que produce que se propicie su agresividad. Esto igual, muchas veces decían que el alcohol es el responsable de la que persona sea violencia. Eso no es cierto. El alcohol lo que hace es aumentar lo que es la violencia. Si yo soy una persona de violencia, cuando estoy ebrio, cuando soy ebrio, eso va a aumentar mi nivel de violencia, más no el alcohol es lo que lo produce. Tiene un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos. Estas son personas que, como mencionaba, tienen muy baja autoestima. Entonces, lo que ellos no lo quieren demostrar es lo que quieren causar en su pareja. Yo no estoy bien conmigo mismo, yo no soy una persona que sea segura de mí, entonces lo que tengo que hacer es que esta persona se sienta aún peor que yo, se sienta aún más bajo que yo, para que yo pueda estar así. Es lo que las personas tienden a hacer y tienden a ser muy chantajistas. Los agresores trasladan habitualmente la agresión que ha acumulado en otros ámbitos hacia sus mujeres. Porque si yo tuve problema en el trabajo, tuve problema de pelear en la calle con alguien en el tráfico, voy a llegar y lo voy a desatar con mi mujer o con mis hijos. Maltratador frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, es celoso, baja autoestima, que le ocasiona frustración y debido a eso genera actitudes de violencia. Y estos son mitos. Estos son mitos y son las ideas irracionales que tiene la mayoría de las personas. Como decir, el problema de la violencia familiar está muy exagerado. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué creen que dicen eso? ¿Por qué? Porque muchos tienden a decir que los problemas familiares son de la familia y se quedan en casa y que nadie se debería de meter. Por eso es que dicen, cuando escuchan algo, no, es que la violencia, no, es que esto es algo de la familia. Entonces realmente no es exagerado porque es algo que se da en todas partes del mundo. El maltrato solo se produce una vez. Eso es mentira. Es que solo pasó una vez. No. Si pasó una vez, hay un 90% de que vuelva a ocurrir. Debería ser un asunto familiar privado. No existe la violencia conyugal. Como mencionaba, decir, es mi esposa y puedo hacer lo que quiera. No. También existe. Hombres y mujeres han peleado siempre. Es normal. Es muy fácil para la mujer maltratada dejar al hombre, es lo que discutíamos en una vez, y el embarazo detendrá la violencia. Este igual es uno de los errores muy grandes.
Las mujeres a veces creen que con un embarazo, Ahora que estoy embarazada se va a componer. va a cambiar o Ok. su hijo lo va a cambiar, realmente no. Va a tener a otra persona al cual dividir ese tipo de, sacar esa violencia. Si lo hacía solamente contigo, ahora que tengamos hijos, o con ellos también va a estar. Las mujeres maltratadas son masoquistas que provocan y disfrutan del maltrato. Eso mayormente se lo dicen ¿por qué? Por la permanencia. De que decir, le gusta que la mujer, o le gusta estar ahí. Pero no. Uno es, no es, parece fácil, pero realmente estando en la situación es muy, pero muy difícil. Y les comparto, por ejemplo, tiempo atrás, cuando estaba estudiando la carrera, yo tuve un novio allá en donde estaba estudiando. Entonces tenía todas estas características. Era una persona que era muy controlador, muy, de muy baja autoestima. Entonces realmente como que en un punto te empieza a envolver en esto y estuve, bueno, por decirlo así, a punto de pasar algo así. Pero gracias a Dios pude salirme de eso. Pero sí, yo digo que si seguía con esa persona, eso es lo que iba a llegar. Y realmente no te das cuenta, no te das cuenta. Y tú podrás decir, eso nunca me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque a la primera que me insulte, a la primera que quiera levantarme la mano, me voy a ir. Pero ¿Y qué hay de las no es. mujeres que fueron violentadas, buscan una pareja y vuelven a ser violentadas, buscan otra pareja y vuelven a ser violentadas? Es que son personas muy Sí hay. dependientes. Sí, hay, Sí, ¿verdad? tal vez puedes dejar a la persona, pero tienes que buscar realmente esa ayuda psicológica, porque esas personas son muy dependientes. Entonces las personas dependientes, tú como persona te das cuenta, sabes con quién no. Hasta, por ejemplo, no tiene que ser tu pareja. En el trabajo, tú sabes con quién meterte y quién no. Sabes quién va a ser más fácil manipular. Sabes quién va a ser más fácil de venir y decirle algo. Entonces te das cuenta, esas personas que son dependientes, rápido las detectas. Entonces ese es el problema. O sea, son Es más presas. propensa, es más fácil, son un punto blanco para ir y causarle ese tipo de agresión. Ay, qué feo. A mí me tocó una persona que se casó porque su papá era alcohólico y con el que se casó resultó alcohólico, lo dejó y se volvió a juntar con una persona alcohólica. O sea, realmente era como que una secuencia que Sí, sin esto darse es- cuenta ajá. ella Continuaba. ajá, Es sí. un patrón, es como dices que, por Un ejemplo, que patrón. las mujeres buscan como pareja a alguien similar como su papá. ¿Por qué? Porque es el primer modelo bueno que vemos y todo, pero eso, si hay puntos malos, todo eso que vives tiendes a querer repetirlo. No ¿Cómo? siempre, pero No, pero sí eso pasa. sí es Sí. común. Es como el dicho que dice, ¿no? Todos los hombres son iguales. No, lo que pasa es de que escoges el mismo tipo de pendejo. También. Y causas de la violencia familiar, que es la falta de control de impulsos, eso es lo que se da, la carencia afectiva, porque esas personas tienden a ser muy dependientes, como decir, soy así y necesito afecto, te golpeo, obviamente lo que tú quieres hacer es, detener, ¿no? Entonces, como no me das ese afectivo, aparte que te golpeo, quiero que estés ahí conmigo, vuelve otra vez el ciclo y la incapacidad para resolver problemas. Son esas personas que no saben cómo sentarse a solucionar algo, simplemente están ahí. No sé cómo hacerlo, me frustra y exploto. No tienen esa capacidad. Y consecuencias de la violencia familiar. La violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos a través de la repetición de patrones. Esto propicia que en un futuro sus relaciones familiares sean violentas. Por decir, yo crecí viendo a mi papá que él mandaba, él era el jefe, mi mamá tenía que hacer eso. Entonces yo como hombre, cuando tengo una pareja, así va a ser mi familia. Yo crecí soy viendo que esa. mi mamá no podía gastar un peso en ella sola. Exacto. Por eso ahora yo gasto todo. O yo crecí viendo que mi mamá era sumisa, que tenía que someter a su esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Catarsis. Ajá, entonces, ¿qué voy a hacer? Someterme también. Entonces, es lo que tú haces. Traumas en las víctimas, trastornos físicos y mentales, mal desempeño en las labores escolares, en el trabajo y en las relaciones sociales, depresión, estrés, divorcio o separación, esas son las consecuencias, golpes que en ocasiones dejan incapacitada a la víctima, y los primeros 6 años, esto es lo que mencionaba en los niños, que los primeros 6 años son una marca imborrable. O sea, lo que tú vives como niño, tal vez digas, no me acuerdo qué es lo que te hacía cuando tenía 3 años, pero no, eso es lo que te va formando como persona. Entonces, esos 6 años son muy importantes, lo que tú le puedas brindar a un niño, porque ya sea lo que es el afecto o la falta de afecto, todo eso trae consecuencias a largo plazo, que ya sea para bien o para mal, y la indiferencia o el silencio. Por ejemplo, si nosotros como personas
ya adultas, teniendo una pareja o teniendo amigos, nos es difícil que esta persona no nos hable o nos ignore. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, yo que tenga a mi pareja, no mi esposo, discutimos y me ignora o no me habla? ¿Sientes una impotencia? ¿Sientes esa desesperación? Ahora velo en los niños. Si tú como castigo no te hablo o no te hago caso, ¿qué vas a sentir? Tú que no tienes todavía esa capacidad para hablar y decir, sabes que, a ver, siéntate, mejor vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque no me gusta que estemos así. Un niño no tiene esa capacidad, entonces todo eso lo va reprimiendo y a largo plazo le causa un problema. Y está conflicto o violencia familiar, hay que diferenciar. Un conflicto no es lo mismo que una violencia familiar. Lo importante es distinguir entre estos dos, ya que los comportamientos como discusiones, peleas, controversias que no conducen necesariamente a comportamientos violentos para su resolución. Por ejemplo, que tú como papá o mamá no estén de acuerdo en un punto no quiere decir que nos estamos violentando. O sea, si no tengo un acuerdo muy diferente a lo que piensa la hermana o la papá o la mamá, sin llegar a ese tipo de agresiones verbales, entonces es muy diferente. Para que una conducta se considere como agresiva debe tener el requisito de la intencionalidad. A veces discutimos, pero no con la intención de hacerte sentir mal, simplemente es un conflicto. Cuando ya es intencional causarte algún tipo, ofender, insultarte, es la intención por parte del agresor ocasionar daño. Ese es el punto clave, la intención. Y esos son algunos ejemplos de la violencia. Mira el señor con su ojo morado. Ese es un hombre. Pobrecito. Por ejemplo, y son casos reales. El de arriba es, no sé si la reconocen, es Rihanna. Ajá, cuando tuvo el problema con el novio y la golpeó. ¿Es Rihanna? Sí, es Rihanna. Esta de acá abajo estuvo así, a punto de morir. Ella es la nieta de Cantinflas. Sí, de Cantinflas. Ella tuvo una discusión con su esposo. Y ahí venía incluido lo que era el alcohol, venían de una fiesta, después de haber discutido, haber tomado, empezaron los golpes. ¿Cómo la ve, Chato? ¿Cómo lo ves, Chato? Y el que dice, ¿qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y llama a tu familia. Tratar de tener las cosas bien. Y voy a pasarles un video